Buenos días, tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión dominical, a todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo desde Colombia, allá en Bogotá, en Girardot, en La Guajira, en Armenia, en Zipaquirá. Les mandamos un fuerte abrazo y cualquier lugar donde nos estén viendo, en Bucaramanga también, que es Santander, y pues otras personas que nos han estado saludando también de diferentes lugares en Colombia. Asimismo, en el estado de Veracruz, a todos los amigos, hermanos en Jalapa, en Álamo, en Tuxpan, en Poza Rica, en el puerto de Veracruz, en Tonayán, en Naulinco y en todos los lugares donde también llegue la transmisión. Nos da mucho gusto que nos acompañen, así como a todos los amigos que nos ven de diferentes lugares, ya sea en la Ciudad de México, Estado de México, en Estados Unidos. De verdad que siempre es una bendición poder estar reunidos. Y queremos, antes de alabar a Dios, poder leer un texto que se encuentra en el Salmo 24 y habla de esto, de cómo Dios se glorifica en toda la tierra. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud. Solamente es de Dios y a Él le pertenece. El mundo y los que en Él habitan, no solamente la creación, no solamente los árboles, los montes, las plantas, las estrellas, el sol, la luna, no, sino que también los que habitamos en la tierra, en el mundo, somos de Dios. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y hace una pregunta en este momento en donde está hablando de la creación, donde está hablando de su poder, cuando Dios está hablando de su creación, cuando Dios está hablando pues de nosotros, de repente pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Estamos buscando el rostro de Dios. Entendemos que el mundo Él lo hizo y también a los que habitamos en Él. Entendemos que es importante relacionarnos con Dios, no solamente escuchar una palabra de parte de Dios, un mensaje, una alabanza, sino que es necesario conocer a Dios. Evidentemente, estas preguntas son muy importantes para poder reflexionar en nuestra intención y sacar el mayor provecho, pues a una reunión donde vamos a alabarle con todo nuestro corazón y donde vamos a escuchar de su palabra. Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y darle toda la gloria y la honra a Dios. Dios, porque tú eres bueno, porque tú has hecho todas las cosas son perfectas, Señor. Cuando tú las haces, aún te damos gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a ti, aún con corazón sincero y muy necesitado y expectante de lo que tú nos vayas a hablar. Queremos glorificar tu nombre, alabarte, exaltarte con todo nuestro corazón. Reflexionar en este salmo que estamos leyendo y entender que para acercarnos a ti lo tenemos que hacer con un corazón adecuado, con una vida adecuada, pero aún si no la tenemos, para poder realmente arreglar lo que haya que arreglar, porque está en tu corazón, que el hombre no se pierda, sino que venga a ese conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a que sea una realidad en nuestras vidas. En tu nombre, que es sobre todo nombre, recibe esta alabanza de corazones sinceros y necesitados. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Noble sostén de la esperanza mía,
bendita, de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, si de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén, Jesús.
poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Hallará de amor, se gozará sobre ti con cánticos, va a estar en medio de ti. Poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él a donde él va. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él a donde él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré, yo le seguiré. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré. Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, en lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, en lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, en lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo. Ando con Cristo en sombras y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, 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 yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, 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 yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé. Yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé.
en mi vida, sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. He de confiar en Jesús, en mi vida, sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré.
salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio, mi alto refugio. Caerán y el mar rugirá al sonar en tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das. Pues le damos toda la gloria y la honra a Dios. Qué importante es poder alabarle, qué importante es hacerlo de todo corazón.
mostrando nuestra necesidad, mostrando realmente quiénes somos. Dios lo sabe, pero también le gusta que nosotros podamos expresárselo, que podamos rogarle, que podamos pedirle conforme a su voluntad. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que han tratado acerca de la cruz, el tema de la cruz que ya se ha extendido, pero que ha sido muy importante para cada uno de nosotros porque nos ha hecho reflexionar en cómo Cristo no solamente tomó esa cruz, sino ahora Cristo nos invita a que podamos vivir tomando esa cruz cada día y que le podamos seguir de todo corazón. La semana pasada quedó pendiente un tema que es muy importante y es de manera práctica, ¿qué es tomar la cruz? ¿Cómo se toma la cruz? Y para esto quedó pendiente hablar de algunos testimonios de personas que han podido tomar su cruz y esto lo han hecho con la ayuda de Dios. Creo que hay que recordar un poco que venimos hablando acerca de la cruz como ese camino al Calvario donde hay humillación, pero en esa humillación hay vida. Recordar que Cristo caminó ese camino, por eso es que nosotros vamos a poder hacerlo, porque Jesús dijo, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el Antiguo Testamento habla de un camino de santidad, que al que ande por ese camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Entonces, si Él es el camino y Él va con nosotros, Él nos va a ayudar a caminar en rectitud, apartados de lo malo, haciendo su voluntad, y esa es nuestra expectativa. Pero también la semana pasada hablábamos acerca de que ese camino al Calvario implica entender que es una renuncia completa a nuestros deseos, a nuestro yo, a nuestro ego, para que Cristo realmente pueda obrar en nuestras vidas y que pueda realmente, que pueda verse, que pueda Cristo realmente observar en nosotros esa actitud de poder ser gobernados, ¿no? De poder ser gobernados por Él, de ser gobernables, de tener esa humildad para poder caminar, para poder dar pasos guiados por Él, no por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos, sino por su Santo Espíritu. Y el día de hoy vamos a continuar con un tema, como te comentaba, vamos a hablar de algunos testimonios, pero antes quisiera leer un texto que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12. Es un texto muy conocido, pero como te hemos estado compartiendo, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la cruz está en todas partes. En todas partes, aunque no venga la palabra cruz, de entender y nos llevan a entender que Cristo iba a morir por cada uno de nosotros y el mensaje es claro en toda la Escritura. Ya que el autor de Hebreos en el capítulo 12 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ser cristiano no era fácil en esos tiempos, como ahora no es fácil en estos tiempos también ser cristiano. Y por eso era necesario considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, a Cristo. Fue a la cruz con sumo gozo, también dice aquí la Escritura. Pero fíjate cómo lo toma otra vez el autor de Hebreos: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú has estado a punto de desmayar, si has sentido un ánimo bajo, has sentido muchos problemas, muchas dificultades, creo que en estas semanas ha sido el énfasis. La cruz de Cristo nos fortalece, es decir, Cristo mismo, porque Él caminó, Él sufrió, y nuestro ánimo cuando está a punto de desmayar, recordemos que Cristo vivió todo esto y lo hizo con sumo gozo. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le rogamos a Dios que nos hable a través de esta enseñanza y los testimonios que estaremos revisando? Bendito Dios, gracias por esta oportunidad de estar reunidos. Gracias porque podemos compartir de tu palabra. Ayúdanos, Señor.
Danos de verdad esa gracia, danos por favor fortaleza, danos ánimo, danos la fe y el amor para poder vivir esta vida y para poder entender tus propósitos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues considerando lo que dice la Escritura, pues que desde el principio iba a ser pues un alto honor seguir a Cristo, un privilegio, que muchos iban a ser llamados y pocos escogidos, en el sentido de que pocos iban a querer. Pocos iban realmente a empezar el camino y otros tantos iban a ir desertando del camino. Entonces podemos ver que tomar la cruz desde un principio, como Jesús lo dijo, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi seguidor, tiene que negarse a sí mismo, que ya hemos explicado que es una renuncia completa al yo, dejar que Cristo viva en nosotros, pero después dijo, y tomar su cruz cada día. Y aunque hemos revisado algunos puntos de tomar la cruz, pues decidimos poner algunos ejemplos de cristianos sencillos, cristianas sencillas que han vivido a través del tiempo y bueno, basta sería, las enseñanzas no alcanzarían para poder hablar de cada cristiano, porque yo te quiero decir algo, es el llamado de todo cristiano, no solamente es de gente muy extraordinaria o de gente importante en la Biblia o en la historia, ellos eran hombres y mujeres sencillos que fueron utilizados en las manos de un Dios muy poderoso, de un Dios que no nos deja, de un Dios que nos sostiene en los momentos más complicados. Y el primer ejemplo que te quiero comentar, imagínate, vamos a situarnos a principios de la historia del cristianismo, cuando Jesús muere, pero después resucita y va a los cielos, deja a sus discípulos y empieza la obra a hacerse más grande, empieza la obra a extenderse para aquí, para allá, la fe de muchos, como dice el libro de los Hechos, iba contagiando a otros, el evangelio se iba propagando, había milagros, maravillas, las señales, ¿verdad? Que Cristo pues estaba haciendo a través de los hombres y mujeres que le amaban. Y entonces la obra se iba extendiendo y como se iba extendiendo la obra, dice en el libro de los Hechos, que de repente ya los apóstoles no podían con tanto trabajo, entonces se invita a unos varones, ¿verdad? Pero antes de eso, pues obviamente se ora y se elige y entonces se invita a unos varones a servir las mesas, que pues la palabra servidor o la idea de servir, ¿verdad? Para que los apóstoles pudieran seguir estudiando la palabra y estuvieran en la oración y estuvieran metidos con Dios para que hubiera alimento para el pueblo, pues de repente el servir, que es algo muy importante, pues Cristo nos enseñó a través de su servicio y de su amor, les es encomendado unos varones llenos del Espíritu Santo y uno de ellos, así encabeza la lista, el primero, bueno, era un hombre llamado Esteban. Y Esteban es el primer testimonio del cual queremos hablar. La Biblia no habla mucho de Esteban. La Biblia de repente te dice de esa situación en donde había problemáticas en la iglesia y entonces el Espíritu Santo lleva a los apóstoles a tener esa idea y entonces eligen, ¿verdad? Porque ya era imposible que pudiera seguir la obra así con pocas manos, eligen a hombres llenos del Espíritu y entonces este Esteban entra en escena. No nos dice más de su edad, no nos dice más de su connotación, no nos dice mucho de su contexto, pero simplemente nos da su nombre y entender que muchos hombres y mujeres en la Biblia, pues no aparece ahí su nombre, sino dice de muchos, de otros, de naciones, de pueblos, de familias, pero aquí sí viene el nombre de esta persona, Esteban. Lo que sí viene después de esta selección, ¿no? De parte de Dios y de parte pues de los apóstoles, es que Esteban de repente está enfrascado en una plática acalorada y candente defendiendo la fe, combatiendo ardientemente, defendiendo lo que él sabía, y eso nos deja ver que era un verdadero hijo de Dios, que conocía la palabra, que conocía los evangelios, que conocía, en este caso, pues la vida de Cristo, ¿no? Que conocía lo que Cristo vino a hacer y que este era un hombre realmente cristiano. Y entonces, puesto delante de los que estaban increpándole y puesto delante de los que estaban atacándolo, empieza a hablar de una manera magistral de todo lo que Dios ha hecho a través de los tiempos, o ha querido realmente acercar a su pueblo a través de los tiempos, y empieza a hacer un recuento desde los primeros hombres.
Y entonces Esteban empieza a hablar acerca de aquellos hombres de fe que pues los judíos pues, respetan tanto, como Abraham, como Moisés, y entonces empieza a hablar de cada uno de ellos y empieza a decir cómo todo iba apuntando al tiempo que se estaba viviendo y a Cristo, obviamente. La gente lo iba entendiendo y estaba tan lleno del Espíritu, estaba tan lleno de esa palabra que viene no de los hombres sino de Dios, que la gente empezó a molestarse porque sabían a dónde iba esa conversación. Tú puedes encontrar esto en el libro de los Hechos, capítulo 7, si lo quieres revisar en casa completo. Y de repente Esteban, lleno de Dios y lleno de celo también, no atacando, no lastimando, no queriendo herir, sino lleno de celo de Dios, de una indignación que le produjo el ver la actitud de este pueblo duro, pues de repente les dice estas palabras: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y entonces pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Se le permitió a Esteban, a este hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu, lleno de la palabra. No solamente él conocía la palabra, sino que él era un hacedor de la palabra. No solamente entendía la Biblia, sino que él vivía la Biblia. Para él no era un personaje Moisés, Abraham, Noé. Para él no eran personajes los que él estaba citando, los que él conocía, los que el pueblo judío conocía, los que los fariseos conocían. Estaba hablando, ¿verdad?, con un pueblo que tenía mucho conocimiento, que tenía mucha letra. Pero para Esteban todo esto era algo vivencial, porque evidentemente había conocido a Cristo, al autor de la vida. Y así como Pedro, lleno del Espíritu, les predicó, ¿verdad?, cuando se convirtieron 3,000 y 5,000 en estos mismos contextos, pues aquí este hombre lleno del Espíritu empieza a hablar y el Espíritu mismo le llevó a prepararse a lo que le convertiría en lo que consideran muchos de los primeros mártires de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Yo quiero que tú notes cómo este hombre defendió la verdad. Este hombre vivió en la verdad. Este hombre no consideró su propia vida como valiosa, sino que esta persona realmente se despojó de sí, y aunque sus mismos connacionales, sus compatriotas, estaban enfurecidos contra él, a él no le importó hablar lo que tenía que hablar. Y como los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, como Isaías, y como todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron verdad, y muchos de ellos murieron de maneras muy tremendas y fueron perseguidos toda la vida, este hombre, su vida o su ministerio o su servicio fue corto, pero aunque fue corto, tiene el privilegio de estar aquí en la Escritura, y no solamente ese privilegio, sino de que él pudo glorificar a Cristo hasta el final, y el gran privilegio de poder tener tal vez una visión, tal vez un momento de éxtasis, un momento en el cual comprendió que él estaba a punto de morir. Claro, la gente cada vez que escuchaba esto, le iban rodeando, le crujían los dientes, y entonces evidentemente estaban muy molestos, estaban furiosos porque este hombre estaba diciendo la verdad. La verdad no es popular. Cristo no fue popular entre los suyos. ¿Por qué lo había de ser Esteban, o por qué lo debíamos de ser nosotros entre una nación que es realmente antidios, entre una Latinoamérica que es antidios, entre un mundo que es completamente contrario a Dios? Las ideologías, las filosofías, los pensamientos, nuestra misma familia, nuestra misma nación, los mismos que están cerca de nosotros, cuando escuchen las verdades y vean las verdades de Cristo en nuestra propia vida, bueno, realmente tal vez ya estás viviendo esta persecución en tu propia casa, ya lo hemos mencionado, y si no,
será pronto, decía una persona hace poco platicando con él. No, yo cuando me hice cristiano no venían los problemas, no venían las dificultades y decía, ¿cuándo vendrán? Y ya hace poco me hablaba y me decía, no, ahora entiendo que tarde que temprano llegan y empezó a tener problemas aquí y allá y en muchos lugares, porque esa es la vida del cristiano. Sigo leyendo. Cuando en ese momento tan importante y tan especial Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y estaba puestos los ojos en el cielo, de repente vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Dios y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Era una blasfemia para ellos, no querían escuchar o les reprendía algo. De repente se llenaron de odio, se llenaron de celo religioso y ahí, tapándose los oídos, arremetieron a uno contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí hay una verdad muy preciosa. Y vamos a seguir leyendo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amando a sus enemigos, amando a los que estaban asesinándolo, a los que lo estaban matando, estaba clamando por ellos. Su clamor, claro que también incluía a ese joven, ¿verdad? Ese joven que le estaban entregando ese cuerpo de Esteban maltratado a sus pies, llamado Saulo. Y ese clamor de ese hombre llamado Esteban fue escuchado por Dios, porque si bien tal vez muchos de los que estaban ahí no se arrepintieron, murieron en su religiosidad, murieron en su conocimiento, pero sin vida, murieron realmente muertos al pecado, aunque tal vez eran muy importantes en sus religiones o en la única religión. Como hay mucha gente hoy que ha escuchado el evangelio y puede estar lleno de conocimiento, pero eso no le da vida. Dios escuchó ese clamor y escuchando ese acto de amor, de perdón tremendo de Esteban a los que lo mataban, habiendo dicho esto, dice la Escritura que durmió. No dice que murió, sino que durmió, porque la muerte de un santo es eso, como cerrar los ojos y abrirlos en la presencia de su Dios, de Dios mismo. Y qué importante es entender esto, porque como se ha leído también y se ha citado, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Pero cuando muere da mucho fruto, y este fruto no solamente es en la vida de Saulo, que después se convirtió en Pablo, sino en toda la gente que se le pudo predicar y toda la gente que ha escuchado este testimonio de Esteban y que debe de entender que el que quiera vivir justa y piadosamente en esta vida, en este siglo, va a padecer persecución por causa de Cristo. ¿Cómo somos nosotros cuando sufrimos alguna pequeña tribulación, alguna dificultad? Glorificamos a Dios, le damos gracias a Dios, oramos por nuestros perseguidores, oramos por los que nos hacen daño. La verdad que es una buena reflexión para ir comenzando en este primer testimonio de este hombre que estuvo dispuesto no solamente a negarse a sí mismo, sino a tomar su cruz en una vida tal vez corta, como la de muchos otros hombres y mujeres que su vida fue corta, que su ministerio fue corto, que su servicio fue corto, pero cuando vemos qué es la eternidad y cuando vemos lo importante que es realmente entender lo finito de la vida, podemos decir, no fue ni corto ni fue largo, sino fue lo que exactamente Dios permitió que sea. Hace tiempo, bueno, han muerto varios amados hermanos en la iglesia, pero hace tiempo yo pensaba acerca de uno muy especial para mí. ¿Por qué? Porque fue corto el tiempo de su estadía aquí en la tierra. Y un día Dios me mostraba a través de esta historia, a través de otros pasajes en la Escritura, pues que no es ni corto, no es ni largo, sino es exactamente lo que Dios viene a cumplir en la vida de cada uno. A algunos les permite, como a Moisés, que sea una vida larga y de mucho servicio. A otros, como Esteban, les concede ese privilegio, ¿verdad?, de que sea corto. Y si lo vemos como un privilegio es porque pues, su galardón está en los cielos, está con Cristo. Por eso estaba poniendo los ojos en el cielo donde está Cristo, donde está Dios. Y qué importante nos deja esta reflexión de saber que, como decía el apóstol Pablo,
tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse, que ha de ser. Por eso al principio el autor de Hebreos dice con claridad, puestos los ojos en donde tienes que poner puestos los ojos, que es en Jesús, porque todo esto va a pasar. Y ahí tenemos el primer ejemplo. Pero vamos a poner otro testimonio, avanzando un poco en la historia de la iglesia, un hombre llamado Policarpo. A lo mejor has escuchado de él, se reconoce a Policarpo como alguien que fue un discípulo de Juan, el discípulo amado, el de Cristo, imagínate. Se considera también en la historia, pues es extrabíblico obviamente, porque no viene en la Biblia, que él fue ministro de la iglesia en Esmirna. Y entonces es bien interesante, pues, la vida de Policarpo. Te quiero leer algunas cosas. Se le conocía como un hombre de oración, como un hombre que amaba la palabra, como un hombre que realmente era, pues, un buen ejemplo para todos. Este hombre empezó a ser perseguido, ¿verdad? Empezó a sufrir persecución, pues, por causa de Cristo. Su delito fue amar a Cristo, predicar a Cristo, y ese es el delito de todo cristiano. O sea, tú tienes que entender que por el hecho de seguir a Cristo, tú ya eres un delincuente para este mundo, porque tú estás en contra del padre de este mundo, que es Satanás. Satanás está detrás de todos sus hijos y de todas sus hijas. Entonces es importante que lo entendamos. Unos días antes de ser arrestado y sentenciado a muerte, este hombre tuvo un sueño, y en esta visión se despertó y concluyó que iba a morir. Él entendió que iba a morir y iba a morir quemado. Es como él lo entendió en este sueño y esta visión. Y cuando llegaron las personas que lo iban a encarcelar, cuenta esta historia, pues que Policarpo no solamente no huyó, sino que él pues dijo que se les atendiera, se les diera de comer a los que eran pues sus captores, ¿no? Los que iban a entregarle. Él pudo escapar, pero no escapó, sino dijo, sea hecha la voluntad de Dios. Y entonces empezaron a atender bien a los que estaban capturándolo. Tanto así que alguien preguntó de los que estaban buscándole, ¿por qué hicimos tanto alboroto para prender a este anciano tan manso? ¿No? Como diciendo, no está oponiéndose, no está huyendo, no está oponiéndose, no está siendo grosero, como seguramente mucha gente lo haría al estar siendo perseguido, ¿no? Los delincuentes, cuando es una persecución, ¿verdad? Estaba viendo un video de la semana pasada, no sé si es reciente, pero creo que un hombre pues robó un auto en Estados Unidos y hizo una persecución terrible, empezó a golpear autos y todo, y así es la gente cuando empieza a huir, ¿no? Empieza a hacer destrozos, empieza a hacer cosas incoherentes cuando está huyendo, pero este hombre realmente manso, ¿no? Esa es una de las características de un hijo de Dios, ¿no? Bienaventurados los mansos, van a heredar la tierra, Jesús dijo, es decir, recibirán la tierra por heredad, recibirán una vida nueva, una vida diferente, tienen promesas, un hijo de Dios. Y este hombre Policarpo empezó a mandar a que se les preparara comida a los opresores, imagínate. Les rogó que comiesen bien, los atendió y nada más sí les pidió un tiempo, ¿verdad?, donde él iba a orar. Le fue concedido y fue a orar y fue a prepararse porque lo que venía iba a ser muy complicado. Cuando fue entregado, aquellos hombres que habían pedido su cuello, ¿verdad?, fue al encuentro de estos hombres e hicieron desmontar a Policarpo, esto es parte de su historia, y le acomodaron en su carro, en un carro jalado por caballos, y empezaron a torturarlo psicológicamente, empezaron a amedrentarlo, querían persuadirle de negar a Cristo, y le empezaron a decir, ¿qué te cuesta decir Señor al emperador? Que ese fue su delito. No quería honrar al emperador, no quería honrar a una falsa autoridad, ¿verdad? A una autoridad mala, a una autoridad que estaba haciendo daño, ¿no? Y porque los cristianos no podemos honrar a alguien más que a Dios. Ese es el principio. Tú puedes decir, bueno, hoy hay presidente, hoy hay gobernadores, gobernantes, sí, ese no es el problema. La autoridad está puesta por Dios, pero el problema es cuando se te obliga a que tú ames a la autoridad más que a Dios, y ese es un problema. Tú no puedes amar a nadie más que a Dios, y Policarpo lo sabía. Entonces le decían, bueno, honra al emperador, ¿qué te cuesta? Si lo honras,
te sometes y dejas tu fe en Cristo, bueno, pues ya te dejamos en paz. Y eso sí, tenía que ofrecerle holocausto al emperador. Entonces, pues era una serie de pecados en los cuales él no podía violar su conciencia, no podía pecar contra Dios. Y obviamente, pues Policarpo se negó rotundamente, no les contestó nada en un principio, pero cuando le iban insistiendo, él dijo: nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Cuando vieron su firmeza, empezaron a golpearle, a golpearle, a golpearle, a golpearle. Imagínate un hombre ya anciano, se considera que es un hombre ya de avanzada edad, y después le arrojaron del carro en el que iba, y al caer el anciano se lastimó gravemente una pierna, y entonces ya estaba cojeando, ya estaba lastimado, estaba golpeado, pero levantándose y afirmándose y fortalecido en Dios, él mismo otra vez se entregó en manos de los que le estaban golpeando y siguió caminando al lugar de su muerte, sin quejarse, con una pierna lastimada, arrastrándose. Y cualquiera pudiera ver esa escena como una escena muy terrible y diciendo: bueno, eso le valió a ese hombre su fe en Cristo. Para eso nos invitan a seguir a Dios. La verdad es que el ser mártir, como se dijo la semana pasada, o se empieza a mencionar desde hoy tal vez, pues es uno que es testigo, es uno que da testimonio de que conoce a Cristo y de que quiere seguirle, no solamente en su vida, sino también, pues sería un gran privilegio morir por causa de él. Dice esta historia que luego, que entró al lugar donde ya lo iban a matar, a un anfiteatro, algo sorprendente, dice que se escuchó una voz del cielo, y entonces esta voz del cielo le habló a Policarpo diciendo una palabra que creo que todos necesitamos escuchar en determinados momentos, tal vez en este momento en tu vida. Y esta voz del cielo le dijo: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Como diciendo, todavía no viene lo peor, todavía, o más bien todavía viene lo peor, pero sé firme y fortalécete en Cristo, obviamente, porque ¿en quién más nos vamos a fortalecer? Cuando el salmista habla en los salmos de fortaleza, de roca mía, castillo mío, ¿en quién más nos podemos fortalecer sino en Dios? Se cuenta la historia que nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos que estaban ahí la escucharon, muchos creyentes, y aunque otros pues no le hicieron caso, tal vez otros ni le escucharon por el gran alboroto y el ruido que había, otra vez el gobernador se acercó a Policarpo y le dijo: pues ten piedad de ti mismo, ¿no? Empezó a razonar con él, dijo de su avanzada edad, que negara su fe en Cristo, y Policarpo contestó una de las frases más célebres que se le recuerdan a este hombre. Lo que dijo fue: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal? Y además me ha sido fiel en redimirme, es decir, en salvarme, en perdonarme, en limpiarme de mis pecados. Al escuchar esto, el gobernador amenazó más a Policarpo y le dijo: tengo listas las fieras y te voy a echar a ellas, porque a los cristianos pues se les arrojaba a los leones, a los tigres, a menos de que cambies de forma de pensar. Y este hombre valiente y fortalecido como Cristo le había hablado, como Dios seguramente desde los cielos, dijo: que vengan las fieras porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal a bien. Este hombre, después de no ceder ante las fieras, ante la golpiza, ante el tumulto, ante toda la gente que estaba evidentemente haciendo bulla, haciendo ruido, pues otra vez le dijo: bueno, te voy a amenazar una vez más, y le dijo: te vamos a quemar. Te vamos a quemar. Y Policarpo dijo: bueno, usted me amenaza con el fuego, que arderá tal vez una hora y luego se va a apagar, pero usted no sabe que la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos, ¿no? Y entonces ya terminó diciendo: pues ya que más tarda, traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que sea, ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Y cuando pasó esto, pues al final ya la muerte de él fue por fuego, fue amarrado, fue preparado, y se dice que extendió una última oración
diciendo: Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo del Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa de sufrimiento que bebió Jesucristo para sufrir junto con él y compartir sus deberes. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires. Le prendieron fuego, Policarpo murió, su cuerpo murió, pero mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. Es decir, no le hacía daño, era algo sobrenatural, a lo cual el verdugo le hirió con la espada, derramó su sangre y dice la historia que por el calor del fuego, por otra razón, salió copiosamente de la herida sangre y casi extinguió el fuego. Así, por fuego y espada, este hombre falleció, y este hombre pasó a ser uno de los mártires, de los primeros mártires, y muy conocido, un hombre, un anciano, que defendió su fe hasta el final. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta agonía? ¿Por qué no una muerte rápida? Seguramente porque si nosotros lo comparamos con nuestra vida, pues ninguno de nosotros ha sufrido así. Pero este hombre, mostrándonos que en los momentos más difíciles, en los momentos más adversos, de una manera sobrenatural, no de nosotros, no de nuestra religión, no de nuestro conocimiento, no de nuestra experiencia, sino de ese oportuno socorro en ese momento, viene una ayuda. Y así es. Cuando el cristiano ya no puede más, cuando el cristiano ya está desfalleciendo, cuando el cristiano está arrastrándose, cuando el cristiano está con enfermedades, ahí como, no solamente con la pierna dislocada, sino con una enfermedad terminal, con un problema que le sobrepasa, tal vez de un hijo, de una hija, de unos nietos, tal vez de un familiar, de un vecino, de alguien que quiere mucho, que ama mucho, estima mucho, y cuando ya no puede más, el corazón del cristiano está desfalleciendo, ahí Dios ayudándole, así como este hombre. Como este hombre, de manera sencilla lo podemos leer, pero imagínate todo lo que sufrió. Pero así como él sufrió, te das cuenta cómo fue fortalecido. Cómo esa voz del cielo, cómo seguramente esa voz en su corazón, Dios hablándole, llevándole a no negar a aquel que le amó y siendo firme y dando testimonio ante ese gobernador perverso, ante esa gente perversa. ¿Qué sabes tú, qué sé yo, de esa gente que pudo haberse convertido? Y si no se convirtió, muchos de ellos tendrán realmente en el juicio eterno un gran testimonio de decir: escuchamos a un hombre de Dios. No podrán decirle a Cristo aquel día: es que nunca supimos lo que era el cristianismo, nunca supimos lo que era un verdadero cristiano. A lo mejor nosotros no entendemos, como dice el libro de Hebreos, que tenemos una grande nube de testigos a nuestro alrededor y que simplemente nuestra vida es la predicación más fuerte que se pueda tener. Nuestro testimonio, nuestra integridad, nuestra rectitud, no porque nosotros seamos dignos o porque sea valiosa en sí misma, sino porque Dios nos ha ayudado. Pero eso puede hablar a muchos, eso puede hablar más que 1000 sermones. Y este hombre, con su vida, con su testimonio y con esta muerte, nos recuerda que los hijos de Dios pueden ser sostenidos aún en los momentos más complicados. Ahí está otro hombre que es importante recordar y poder valorar qué cosas Dios nos quiere hablar a través de su vida. De cada uno de ellos tú puedes seguir estudiando y profundizar, porque es muy interesante su testimonio. Pero vamos a hablar de otro hombre llamado Juan Hus. Avanzando el tiempo, por ahí en el año 1400, ¿verdad? Ya había avanzado el tiempo. Y entonces, pues nace en un lugar llamado Bohemia, un hombre llamado Juan Hus. Nace en una familia campesina, es un campesino muy pobre, y pues este hombre empezó a avanzar, empezó a estudiar, estudió teología, artes en una universidad, y pues de repente empezó a leer unos escritos de un hombre llamado John Wycliffe. Este hombre, John Wycliffe, también era considerado para la Iglesia Católica, la iglesia de ese tiempo, un hereje. Y Hus empezó a predicar
contra la excesiva riqueza de la iglesia. La iglesia era muy rica y la gente era muy pobre. Había mucha inmoralidad en el clero, había un evangelio rebajado, y entonces este hombre, Juan Jos, empezó a predicar contra esas tres cosas. Imagínate qué difícil para su tiempo. Y empezó a compartir y empezó a atraer a gente, y empezó a ir a una comunidad y a otra comunidad, y entonces pues empezó a provocar muchos problemas para la iglesia. Fue excomulgado en 1411 por el Papa, obviamente, porque pues este hombre decía cosas pues muy tremendas, y continuó su campaña y publicó pues un libro, unas tesis. En 1415 tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de poder retractarse ante un concilio, y entonces en ese concilio pues simplemente se negó a retractarse de sus ideas y fue sentenciado a ser quemado a la hoguera por orden del emperador. Palabras importantes que Juan Jos pronunció, te quiero leer una de sus frases: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad, y Cristo es la verdad. O sea, Cristo, recordemos, es la verdad. Entonces, vuelvo a leer la frase porque vale la pena que la podamos entender, que la podamos vivir, que es lo más importante. Dice, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Le dijeron a este hombre: si confiesas humildemente que estás equivocado y renuncias a tus convicciones, si prometes nunca más enseñar esa fe, si publicas, si tú dices, ¿verdad?, que niegas lo que antes predicabas, tendremos misericordia de ti y te vamos a devolver a tu posición y tus privilegios anteriores y todo va a estar bien. Y Juan Jos respondió: estoy a la vista del Señor mi Dios, de ninguna manera puedo hacer lo que me piden. Si lo hiciera, ¿cómo podría enfrentarme después a Dios? ¿Cómo podría ver a los ojos a aquellos a los que les he enseñado? Ellos ahora tienen un conocimiento firme y cierto de las Escrituras y están armados contra los asaltos del diablo. ¿Cómo podría yo llevarles a la incertidumbre? No debo ni puedo valorar mi propio cuerpo más que la salud y la salvación de aquellos a los que he enseñado el camino de Jesucristo. Bueno, Jos, al negarse entonces a poder, no se retractó, fue llevado a las afueras de la ciudad, se juntó una grande multitud y en el lugar donde se iba a ser ejecutado se cuenta que pronunció en altavoz el Salmo 31 y el Salmo 51, que son muy preciosos, puedes estudiarlos en casa, Salmo 31 y Salmo 51. Y entonces dijo, lleno de fe y de gozo: en tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Dios bueno y misericordioso. Se apiló la leña, empezaron a preparar pues lo que iba a ser su muerte, y otra vez se le dijo: si renuncias públicamente a tus creencias, reniegas lo que has dicho, te vas a salvar, Juan Jos. A lo cual valientemente dijo: ¿cuál es el error al que debo renunciar? No soy culpable de ningún mal. Les enseño a los hombres el camino del arrepentimiento y el perdón de pecados, de acuerdo a la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Por ese Evangelio estoy yo aquí, y estoy aquí con valor y alegría, listo para sufrir esta muerte. Lo que enseñé con mi boca, ahora lo sellaré con mi sangre. Y qué impresionante. Mira, este es un dato muy hermoso. Cuando encendieron el fuego, Juan Jos comenzó a cantar un himno con una voz tan fuerte y alegre que se oía por encima del tronar del fuego y del ruido de la multitud. Su canto era un canto muy sencillo. Decía: Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Imagínate, no sabemos la tonada, no importa, pero las palabras son preciosas. Jesús, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. No estaba jactándose de nada, sino estaba descansando en Cristo. Poco tiempo después este hombre murió. ¿Pero qué nos enseña su vida? ¿Qué nos enseña tomar la cruz de este hombre llamado Juan Jos? Que evidentemente el vivir lo que tú hablas, el vivir lo que tú has aprendido todos estos años, todo este tiempo estudiando la Biblia,
te va a traer una contradicción y que va a haber momentos en los cuales tú vas a ser invitado, ¿verdad?, a renunciar, a darle la espalda a Cristo, y que el diablo te va a poner esas oportunidades para que puedas salvar tu vida, salvar tu reputación, salvar algo de ti, pero Jesús lo dijo con claridad: el que quiera salvar su vida en este mundo la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, le va a hallar. Evidentemente, este hombre, lleno de valor y también fortalecido, fue recibido por Dios. No valoró su cuerpo, no valoró su vida, no valoró nada. En alguna ocasión alguien me hizo una reflexión, también por eso te cuento esta historia, y se me dijo: bueno, Juan Jos se apresuró tal vez porque él murió y 100 años después vino Martín Lutero y a él le salieron las cosas muy distintas. Meditaba yo en esa frase y pienso que no es así, porque uno cumplió un propósito de sembrar la semilla, de caer a la tierra y morir, y entonces 100 años después, un hombre inspirado por Juan Jos y por otros hombres que dieron su vida por causa de Dios, un hombre llamado Martín Lutero, junto con otros, porque no fue él solo, empezaron un movimiento ideológico, un movimiento tremendo llamado la Reforma. Y en esa Reforma hubo algo distinto, pero es que el cambio no había empezado ahí, el cambio había empezado años antes. Entonces, evidentemente, a unos les tocará abrir camino, a otros les tocará enfrentarse contra pruebas, dificultades, contra enemigos tremendos, grandes. A otros les tocará entrar por ese camino, a otros abrir la brecha, y a otros, como a Martín Lutero, recoger lo que por años Dios estaba haciendo. Así cada uno de nosotros no tiene que ver que su vida pues pueda ser valiosa o pueda ser importante o pueda ser renombrado, sino simplemente hacer lo que tenemos que hacer. No hacer más, sino hacer menos. No hacer más porque a veces no nos toca hacer más que esperar, más que ver, más que orar, más que simplemente ser cristianos, pero a veces sí nos toca hacer más. Y cuando ves una injusticia en tu trabajo, y cuando ves algo incorrecto en tu propia familia, yo recuerdo hace muchos años de una mujer que vio que estaban maltratando a un familiar ahí en su casa, ¿no? Y tuvo que levantarse y tuvo que defender al menor de edad, y se metió en problemas, y de repente la familia ya no le quería hablar a esta persona. Y me dijo: es que ¿por qué mi familia se volteó contra mí? Si simplemente estoy defendiendo a una persona que está siendo atacada, afectada. Y le digo: bueno, porque ese es el precio de seguir a Cristo. La persona estaba buscando a Dios. Yo sé que esto le impactó mucho, le fue muy complicado, pero Dios le ayudó. Dios le ayudó a ser valiente y enfrentarse aún contra su propia familia. Como diría este hombre: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Juan Jos, un hombre digno de recordar. Te quiero contar otros dos, ya voy a ir terminando. Estos ya son obviamente más recientes, vamos avanzando en el tiempo. En el año de 1660 surge otro hombre llamado John Bunyan. Ahora, John Bunyan es muy importante, históricamente es un hombre que realmente es reconocido. Fue un escritor inglés, un predicador también, y recordado como el autor de una gran alegoría cristiana, un libro llamado El progreso del peregrino, por eso la importancia de este hombre. Y quiero citarte cómo empieza su libro, diciendo lo siguiente, para que veas cómo Dios le llegó a hablar y a dar bastante luz y entendimiento de lo que es la vida cristiana. Cito: vi a un hombre de pie, andrajoso, vuelto de espaldas a su casa. En sus hombros llevaba una carga que parecía bastante pesada. Al fijarme mejor en él, vi que abría un libro y lo leía, y que a medida que iba leyendo se estremecía e incluso lloraba, hasta que no pudo más y gritó consternado: ¿qué es lo que debo de hacer? Así comienza el libro cristiano más vendido en la historia después de la Biblia. Así se considera esta obra maestra de John Bunyan. Pero yo quiero decirte que no todo fue fácil para John Bunyan. No fue una persona que en la comodidad de su hogar
con su escritorio, con sus libros, con su musiquita tranquila, ¿verdad? Con sus métodos de relajación, estuvo escribiendo plácidamente mientras recibía un apoyo, mientras tenía un trabajo, una actividad, una denominación le ayudaba. No, este hombre fue encarcelado de manera terrible por años, y en estos años escribió varios libros. No fue el único de sus libros, si el más importante o el más reconocido, pero este hombre pasó muchos años de su vida en la cárcel. Y evidentemente en la cárcel se le permitía hacer ciertas cosas como escribir, pero bueno, estar en la cárcel, lejos de tu familia, lejos de una hija que era ciega, pues no ha de ser sencillo. Y todos estos años en la cárcel, este hombre pues no se amargó, este hombre pues no, evidentemente no tuvo un corazón malo para con sus detractores, sino que empezó a hablar y empezó a escribir. Y como este hombre predicaba, empezó a hacer sermones, pero dentro de sus sermones empezó a tener pues esta gracia de poder escribir. Y cuando tú lees este libro, yo te recomiendo que lo leas, tú puedes ver realmente que es una obra maestra, que tú puedes decir, esto no es nada más de un hombre, esto es inspirado de parte de Dios. Yo te recomiendo mucho que lo leas, obvio. Ningún mejor libro que la Biblia, pero hay cierta literatura que vale la pena. Y entonces, pues, en esta imagen que tú vas a ver, pues, se expresa, pues, cómo en la cárcel él escribía, y en otra imagen, pues, una escena de este libro en la cual, pues, el cristiano quiere pasar por un lago, ¿no? Y se le ayuda. Y así, es magistral esta historia porque, pues, en la vida del que está buscando salvar su vida en este libro, El Proceso de Peregrino, pues tiene que dejar a su familia, y esto pues a lo mejor se puede malinterpretar como abandonar a tu familia, pero no quiere decir eso, sino lo que quiere decir es que tienes que dar la espalda a todo lo que te impide ser cristiano, aún a tu propia familia, ¿no? Tienes que escoger a Cristo antes que a tu propia familia, es decir, no puedes hacer lo mismo que ellos hacen, no puedes pecar de la misma manera, y huye de la ciudad de la destrucción. Y en el camino empieza a encontrarse que Satanás quiere destruirlo, quiere impedirle que él pueda convertirse pues en cristiano, ¿no? Y después de que ya es cristiano, al pie del monte de la cruz, que conoce a Cristo y está preciosa toda la alegoría, toda la historia, todo lo que implica llegar ahí, pues cuando crees que ya terminó la historia, no, sigue la historia, porque entonces ahora tiene que llegar a la ciudad celestial, ¿verdad? Cumpliendo lo que dice la Escritura, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y entonces se encuentra con ciertos amigos, con ciertas ayudas en momentos indicados, algún amigo que él tiene lo matan, ¿verdad? Y entonces él sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando, y hay incredulidad, la incredulidad viene a su vida en algún momento, vienen miedos, vienen temores, viene esto y lo otro, que es la vida de un cristiano. Pero al final, por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, que Dios nunca le dejó, Cristo siempre estuvo con él, acompañándole de una o de otra manera, él llega a la ciudad celestial. Es una preciosa historia. ¿De dónde salió esto? De un hombre encarcelado. De un hombre que injustamente fue encarcelado. ¿Cuál fue su delito? Imagínate, por 12 años estar encarcelado, por tantos años estar encarcelado. ¿Y cuál fue su delito? Pues simplemente predicar el evangelio. Hablar la verdad, estar en contra de la iglesia establecida porque eran injustos nuevamente, pararse por la justicia, pero en medio de todo esto, si te das cuenta, de tomar la cruz, de algo que parece muy malo, de algo que parece negativo, de algo que parece una injusticia, y sí lo es, pueden hacer una obra maestra que ha podido ayudar a muchas personas a poder conocer a Cristo realmente, y que yo te la recomiendo realmente, te puede animar en tu cristianismo. Si tú no eres cristiano, que seas cristiano, que entiendas qué es ser cristiano. Y si ya eres cristiano, que podamos permanecer y que podamos seguir y que podamos avanzar con la ayuda de Cristo Jesús. La verdad, el testimonio de este hombre, su vida y su obra en este caso, pues ha bendecido a muchas generaciones. ¿Por qué puse este ejemplo? Bueno, porque yo creo que John Bunyan nunca se hubiese imaginado que este libro fuera tan reproducido a través de la historia, que fuera tan leído, que fuera tan estudiado, que fuera de verdad tan analizado. Así es.
Seguramente que nosotros no queremos la gloria de los hombres, pero sí nos gustaría saber que nuestra vida valió la pena con tal de que podamos llegar al final al cielo. Imagínate en la eternidad diciendo, valió la pena una vida complicada, una vida difícil, una vida llena de adversidades, una vida llena tal vez de enfermedades o de contradicciones o de luchas. Valió la pena poder llegar hasta aquí. Creo que ese día será algo precioso que Dios nos conceda a cada uno de nosotros. La vida de John Bunyan nos expresa esto, la perseverancia, y cómo a través de la dificultad, a través de la aflicción, pueden nacer cosas que no nos imaginábamos. No nos imaginábamos. Él tal vez tenía una idea de su vida, así como tú y yo tenemos una idea de la nuestra, pero Dios tiene otra diferente. Y la de Dios es mejor, al final es mejor que la nuestra. Bendito sea Dios que no nos pide permiso para hacer lo que Él quiere hacer. Bendito Dios que Él no necesita de nuestra autorización firmada o hablada o declarada, sino simplemente Él hace su voluntad y que a nosotros nos plazca hacer su voluntad y que nosotros decidamos realmente tomar nuestra cruz cada día y decir, Señor, te vamos a seguir, aunque no sea sencillo, solamente ayúdanos, no nos dejes. Y quiero terminar con esta historia, con otro testimonio que también es muy impresionante. Cada uno de ellos puedes estudiarlo, puedes analizar lo que estamos hablando, vale la pena. Y este último hombre se llama Richard Gumbrand. Y bueno, este hombre es famoso, es un rumano, fue un pastor rumano de origen judío, que vivió por ahí de los años 1910, nació en 1909, y se casó con una mujer llamada Sabina, que también es una mujer muy importante. Y bueno, es importante la vida de este hombre y es interesante porque pasó 14 años prisioneros en la cárcel. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su delito? Confesar a Cristo. Otra vez, su terrible delito fue confesar a Cristo a un mundo pecador. Cualquiera podría decir, oye, este hombre, qué terrible, o sea, perder 14 años de tu vida, no ver el crecimiento de su único hijo, Mijail, en ese entonces, y aparte estar desaparecido, y aparte sufrir, y aparte tener una vida bien complicada, pero bueno, aquí aparece una imagen donde tú los puedes ver, ahí está el matrimonio de estos dos hombres, y bueno, pues te puedes dar cuenta cómo ellos, pues ahí se ven tranquilos, ¿no? Montando un poco de su testimonio, que es muy interesante, tú lo puedes revisar en la red, hay bastantes testimoniales de este hombre. Te puedes dar cuenta que estos, pues no eran cristianos, aunque eran judíos, no eran cristianos. Y a este hombre, contando su testimonio, le empiezan a hablar de Cristo a través de los evangelios, lee el libro de Juan, es convencido, Dios lo transforma, de repente él quiere predicarle a su esposa, pero su esposa era una esposa frívola, mundana, le gustaban las fiestas sociales, le gustaba todo lo de este mundo, y Dios empezó a tratar con ella. Un día él la llevó a su esposa a una fiesta y en esa fiesta empezó a haber excesos, empezó a haber groserías, empezó a haber faltas de respeto. Fueron a una fiesta donde estaba la alta sociedad, imagínate, ¿no? Y entonces la esposa le dice al esposo, vámonos, pues ya no quiero estar aquí, me siento incómodo. Y le dice, no, vamos a quedarnos para disfrutar, ¿no? Y eso le chocó, eso le fue algo fuerte, el ver la vanidad, el ver lo vacío de la gente, esta mujer, que la transformó, que le impactó. Y entonces Dios ocupó esto para que su esposo pudiera predicarle, evidentemente, y para que Cristo llegara a su vida. Los dos se hicieron cristianos. Y apenas se hicieron cristianos, fueron cristianos muy activos. En la Segunda Guerra Mundial iban a predicar a los refugios antiaéreos y empezaron a predicar y a predicar y a predicar, y ayudaron a niños judíos a salir de guetos. O sea, fueron personas activas, desde el principio. No fue nada más hablar y predicar, sino fue poner su vida en favor de los más desfavorecidos, de los más necesitados, de los pobres, de los huérfanos. Vivieron cosas tremendas. Esta mujer vio cómo su familia fue arrestada porque eran judíos y pues murieron en un campo de concentración. Entonces esta gente la vivió de una manera pues muy, muy complicada, muy, muy complicada. Cuando avanza la guerra, la Segunda Guerra Mundial, tú sabes cuál es el fin,
pues los nazis son, pues son derrotados, ganan los aliados y todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Rumania queda bajo la influencia de Rusia, de lo que era antes la Unión Soviética, y pues obviamente se vuelve comunista. Esto trae muchas complejidades, trae muchas complicaciones, y entonces en alguna ocasión pues el comunismo, como está en contra del cristianismo obviamente, pues hace un congreso de varias denominaciones, de varias religiones cristianas, y entonces pues empiezan a hablar de lo importante del comunismo, y muchos pastores y muchos curas y muchos líderes en ese momento se quedan callados por cobardes. Algunos inclusive empiezan a aplaudirle, ¿no? Imagínate los manifiestos comunistas que son pues ateos, anticristianos, y de repente con valor se levanta Richard Wurmbrand, ¿no? Motivado por su esposa, por cierto, cuenta la historia, y entonces, pues como diciendo, ¿quién va a hablar de parte de Cristo? No que alguien tenga que defender a Cristo, porque pues Dios se defiende solo, no necesita nuestra ayuda, pero sí necesita a veces una voz que pueda expresar y pueda levantar la voz y decir, esto no es así, esto no es correcto, esto no está bien, y de repente levanta su voz y empieza a decir, no es cierto, si el comunismo es malo, el comunismo es incorrecto, y evidentemente pues eso alentó a la multitud, algunos que estaban acobardados, algunos que estaban ahí tibios, pues empezaron a decir, dejen hablar al pastor, lo que dice el pastor es cierto, y obviamente eso no le cayó nada bien a los comunistas, y ahí empezaría una historia bastante complicada. Tiempo después de eso, lo secuestran, porque lo secuestraron, y lo aislaron varios años, haciéndole pensar a su esposa que él ya había muerto. Y ahí empezó una tortura muy terrible. Un confinamiento que tú puedes estudiar en su biografía, muy, muy tremendo, en el cual estaba en un cuarto a 12 metros bajo la tierra, sin luces, ¿no? Sin ventanas, y donde se les prohibía hacer sonido a los guardias, y llevaban un zapato especial, un fieltro especial en las suelas para no hacer ruido y empezar a torturar psicológicamente a aquellos que estaban ahí, que eran pues terribles, criminales. Este hombre, por predicar a Cristo, por oponerse a un sistema tan corrupto y tan demoníaco como es el comunismo. Bueno, este hombre, tú puedes estudiar en su historia, fue torturado, fue golpeado, fue lastimado, le hicieron terribles heridas en las plantas de los pies, en la espalda, en el cuerpo, fue golpeado, fue realmente sometido, y había interrogatorios terribles donde le querían hacer que negara a Cristo, ponían niños, sonidos de niños, ¿verdad?, cerca de donde él estaba para aterrarlo, atemorizarlo. Y no solamente eso, sino que también encarcelan a su esposa, la encarcelan menos tiempo, pero también la encarcelan y dejan a su hijo solo, lo cual pues cuenta esta historia que un grupo de cristianos piadosos pues lo cuidó ese tiempo. Pero imagínate, ¿no? Sin esposa, sin hijos, y la esposa sin esposo, sin hijo, y el hijo sin papá, sin mamá, o sea, los tres sufrieron. Aquí la familia sufre, porque también eso es algo importante que tenemos que entenderlo. El diablo sabe que a lo mejor tú y yo pudiéramos resistir ciertas cosas, pero el diablo, imagínate tentando el corazón de este hombre diciendo, mira, estás haciendo sufrir a tu esposa, mira, estás haciendo sufrir a tu hijo, y asimismo a la esposa diciendo, mira, valdrá la pena ser cristiana, porque ahí está tu esposo, ahí está tu hijo, está sufriendo, o a los hijos cuando el diablo los quiere amargar, mira, tus padres son cristianos, pero la vida va a ser muy complicada. ¿Por qué te digo esto? Porque Satanás es un maestro muy hábil del engaño, del error. Pero gracias a Dios que esta familia continuó firme, no solamente este hombre en la cárcel, con esas torturas tan tremendas, quitándole pues toda posibilidad de una Biblia, de dónde escribir, de qué hacer. Empezó la tortura tan terrible que empezaron a meterle droga a su comida, y entonces este hombre pues ya empezó a alucinar, ya empezó a no poder coordinar con sus palabras, ya olvidó los salmos, los textos que sabía, y fue el momento más terrible, él comenta, en el cual sintió como un abandono completo, pero se aferró a Cristo. Y cuenta esta historia, que en el momento más difícil de su cautividad, en el momento en donde sentía más desesperación y más soledad, dice que no sabe si fue una visión, pero lo sintió como muy real. Vio como las luces, vio como las paredes se iluminaron, se
se pusieron como lo más brillante y sintió la presencia de Cristo ahí con él. Sintió su fortaleza, sintió su ánimo de seguir adelante. No sería el único relato de ser fortalecido en los momentos de mayor aflicción. Años más adelante, este hombre es puesto en libertad. Le dicen que ya no predique de Cristo, que ya no predique de Dios, pero vuelve a predicar de Cristo y lo vuelven a encarcelar. Ahora menos años, pero la tortura fue terrible. Está documentado cómo lo maltrataron, cómo lo golpearon y pagaron un grande rescate al gobierno después para poder sacarlo. ¿Cuál fue su único crimen? Predicar a Cristo. Este hombre, pues después le aconsejaron y le dijeron que iba a ser más útil si salía de su país, Rumania, porque pues obviamente lo iban a apresar otra vez y entonces pues no iba a haber ya más que pues que muriera, y creo que podía ser muy útil, y pues vino a Estados Unidos y compartió en muchas iglesias, y en el mundo compartió en muchas iglesias lo que estaba pasando en Rumania y en muchos países comunistas, y empezó a hablar en contra del comunismo y empezó a hablar del cristianismo, y fundó una organización que hasta el día de hoy existe, que se llama La Voz de los Mártires, que es la voz de mucha gente que sufre alrededor del mundo en muchos países. Y la verdad que está bien interesante el poder revisar este tipo de organizaciones, pues que pueden difundir no solamente el evangelio, sino que hablan pues de la persecución que sufren los cristianos. ¿Qué podemos ver a través de la vida de este hombre? Muchas cosas. La verdad que es profundo estudiar a Richard Wurmbrand. Quiero comentarte alguna de las frases más populares que él tuvo. Dijo: odia a los sistemas malignos, pero ama a tus perseguidores. Ama sus almas y trata de ganarlas para Cristo. Él ganó a mucha gente que lo golpeaba, a mucha gente que lo torturaba. Él hizo que se convirtiera gente, y en la primera salida de la cárcel fue porque le predicó a un alto dignatario, un alto funcionario del servicio especial del comunismo en Rumania. Por eso pudo salir, Dios le dio la gracia. Entonces, si te das cuenta, pues habla de poder ser radical en contra de lo malo, del pecado, de la injusticia, pero aún ver a los perseguidores como almas necesitadas, aún a los enemigos de la causa de Dios, a poder predicarles, a poder llevarles el evangelio de Cristo. La verdad que la vida de Richard Wurmbrand es un ejemplo. Otra frase que él dice es: Dios no nos juzgará por lo mucho que soportamos, sino por lo mucho que podamos amar. Siempre el amor de Cristo estuvo presente en los momentos más complicados. Y otra frase también muy famosa: una fe que puede ser destruida por el sufrimiento no es fe. Una fe que puede ser destruida por el sufrimiento no es fe. Como diciendo, pues la fe cristiana es algo que no puede ser destruido, algo que Dios siempre va a ayudar, siempre te va a fortalecer en los momentos de mayor dificultad. Este hombre escribió un libro muy famoso llamado Torturado por Cristo, que también te recomiendo mucho que lo leas, está muy interesante. Te habla de toda su experiencia, de toda su vivencia, la de su familia. Se convirtió en un libro muy importante. Este hombre ya reconocido en el 2006 como uno de los mejores rumanos en la historia. Su historia es conocida y obviamente pues le da gloria a Dios, porque siempre honró a Dios con su vida. ¿Qué podemos ver a través de la vida de esta familia? Que por más difícil que sea la situación, que por más complicado, que en los momentos más injustos, de más dolor, de más sufrimiento, de más persecución, aunque la familia sea apartada por un momento, al final Dios cumple sus propósitos. Hoy ves a su hijo, habla a su hijo, no lo ves amargado contra el cristianismo, no lo ves amargado contra los que golpearon a su padre, los que lo maltrataron, con los que maltrataron a su madre. Hoy no lo ves amargado, hoy lo ves un hombre que está realmente siguiendo a Dios. Y esto quiere decir, y esto es muy importante para los cristianos, que cuando nosotros nos ocupamos de la obra de Dios y de sus asuntos, Él también se ocupa de los nuestros. No estoy hablando de ser irresponsable con los hijos o con la familia. Lo que estoy diciendo es que cuando tú no puedes hacer más, cuando ya no está en tus manos, cuando realmente, como en la vida de él, fue retirado tantos años de su familia, ¿quién podía sostener a su familia sino Dios mismo? Y lo hizo a través pues, de
hermanos, hermanas verdaderos en la fe, pero evidentemente todo sustento viene de Dios. Puedes ver la vida de este hombre, cómo se cumplen las promesas. ¿Cómo se cumplen las promesas? No habrá, dice la Escritura, un justo desamparado, ni su simiente que esté mendigando pan. A esta gente le faltaron muchas cosas. Materialmente fueron muy maltratados, pero al final su vida fue una vida de mucha satisfacción, atrayendo a muchos a Dios. En la misma cárcel, hay muchas referencias, pero te comento, en la misma cárcel donde él estuvo ahí encerrado por tantos años, eso después se convirtió en un lugar en donde se guardan Biblias y se guardan material cristiano, y es una base de misiones para muchas partes del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios convierte aún el oprobio, la vergüenza, en un momento después, en una gran victoria para Dios? Sabemos que muchos hombres y mujeres no vieron esa victoria como Richard Gumbrand, pero aunque no la vieron en esta tierra, aunque murieron antes, estarán con Cristo por la eternidad. Y ese es su mayor logro, y ese es su mayor honor, el escuchar de parte de Cristo, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre. Decirle cuando escuchen, estando a la derecha, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí, estuve desnudo, estuve con necesidad, estuve con dificultades, estuve en problemas, estuve siendo afectado por gente mala, estuve en injusticias, parafraseando todo lo que Cristo expresa, de todo lo que puede hacer un verdadero cristiano por su prójimo. En esta última parte, hablando de los cristianos, todo lo que tú puedes hacer y todo lo que tú haces, no porque te aplaudan las personas, no porque te sonrían los demás, no porque seas popular, no porque siempre te vaya bien, al contrario, te va a ir mal. Al contrario, te van a cometer injusticias, al contrario, vas a sufrir persecución. Pero qué precioso que estés del lado derecho y que le digas a Cristo, ¿cuándo, Cristo? ¿Cuándo hice esto por ti? ¿Cuándo te ayudé? ¿Cuándo te visité? ¿Cuándo te sané? ¿Cuándo te curé? ¿Cuándo te ayudé? ¿Cuándo me interpuse entre la gente que te estaba haciendo daño? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Qué precioso. Qué precioso saber que cuando amamos a nuestro prójimo, cuando ayudamos a nuestro prójimo, cuando cuidamos a nuestro prójimo, cuando lo protegemos, lo estamos haciendo por Cristo. Y no es ninguna justicia propia, sino solamente es lo que al final le podremos decir a Cristo: Señor, siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer es lo que hicimos, Señor. Y aún apenas si lo hicimos. Y no es un gran logro, sino es por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. El mundo necesita más cristianos y cristianas, pero no de cuatro paredes. No que nada más se reúnan cada domingo, y no es que sea malo. No es que sea malo reunirse, es un mandamiento, es una bendición grandísima. Pero necesita cristianos de 24 horas, de 365 días al año, en los hospitales, en las cárceles, en las calles, en las dificultades, abriendo la puerta de su hogar a recibir a gente necesitada, abriendo la puerta de su corazón a recibir a gente afligida, a no solamente tener un cristianismo de supervivencia, sino a poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si recibimos el evangelio, dar el evangelio. Si recibimos misericordia en algún momento, ahora hacer misericordia. Si nosotros somos arrebatados de una denominación, de una religión falsa, hay muchas almas que siguen ahí. Si fuimos arrebatados de la calle, ¿verdad?, del mismo infierno, de las drogas, de las adicciones, ¿quién va a ir por ellos? La cruz, tomar la cruz implica también arrebatar esas almas para Dios. También implica caminar y arriesgarse y sufrir. El que no se arriesga, el que está sentado nada más en una congregación, el que está sentado nada más en un púlpito, lo digo por mí, ¿verdad? Y no se arriesga por esas almas en la calle. No se arriesga, ya no quiere perder lo que cree tener y quiere guardar su vida, la va a perder. Todos estos hombres nos han demostrado algo. Todos estos hombres, hablando desde Esteban, hablando de Policarpo, hablando de Juan Hus, hablando de John Bunyan, hablando de Richard Gumbrand, hablando de todos estos y más que hay. Aún lo poco que tenían, la seguridad que tenían, en algún momento tuvo que ser tambaleada y tuvo que ser destruida, pero lo que obtuvieron fue mayor.
¿Qué obtuvieron? Vas a decir, tuvieron martirio, sufrimiento. Obtuvieron la aprobación de Cristo. Obtuvieron un mayor conocimiento de Él. Obtuvieron una mayor madurez en su vida. Obtuvieron estar hoy con Cristo. De verdad, cumplir el gozo de su Señor. Como dice el autor de Hebreos, con eso comenzamos y con eso terminamos. Algo muy importante que yo quiero que lo podamos leer nuevamente. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Combatiendo contra el pecado. Combatiendo contra la maldad, contra la injusticia, contra este mundo que es perverso, este mundo que es adúltero, este mundo que es impío, este mundo que es enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, enemigo del cristianismo, enemigo de Cristo, y es tu enemigo y es mi enemigo, si queremos seguir las pisadas del Maestro. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero vamos de pasada, nada más vamos de pasada, porque nosotros no somos de este mundo. Y si se nos llega a olvidar, ojalá que Cristo nos lo recuerde de una y de otra manera. En el mundo no hay amigos, el mundo no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Si queremos ser amigos de Dios, así es. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos dé de su Santo Espíritu y que nos ayude a continuar y terminar con su gracia y por su misericordia. Me gustaría hacer una oración para terminar, darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Que a través de la vida de estos hombres, y que seguramente también hay muchas mujeres y muchas familias, Señor, que han sido bendecidos por estos testimonios, Señor. Estas personas que han dado su vida por amor a ti, Señor, no con otra intención, no por querer salvar sus vidas, sino al contrario, las han perdido por causa tuya. Han puesto de su tiempo, de su dinero, de su vida, han sufrido el agravio, han perdonado a los que les hacían daño, nos han dado un testimonio grandísimo de lo que es el amor cristiano, de lo que es la fe cristiana, de lo que es tomar la cruz, no nada más en un sermón, no nada más en un domingo, Señor, en una reunión entre semana, sino a través de sus vidas, a través de sus muertes en varios de ellos, a través de este sacrificio de amor hacia ti, Señor. Que esas semillas que han caído a tierra den mucho fruto, Señor. Que como decía uno de ellos, cuando la flor cae y es pisada, Señor, desprende ese aroma, ese perfume agradable. Así sea delante, Señor, de ti, como dice tu palabra, estimada es a tus ojos la muerte de los santos, Señor. Y queremos, Señor, que este sacrificio agradable, pues Padre, nada comparado obviamente con el tuyo, que es perfecto y es completo, pero que aún las vidas de estas personas puedan ser un ejemplo a nosotros, nos puedan motivar a seguir, y cual sea nuestra dificultad y nuestra problemática, pues que no se compara con la de ellos, Señor, pues de verdad nos lleve a reflexionar en nuestras vidas, nos lleve a entregarte completamente todo lo que nos falta entregar, y a los que son cristianos a poder perseverar y a seguir en este camino. Te lo rogamos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Aún, Señor, queremos rogarte que puedas en este momento final escuchar un canto y podamos meditar en ti, reflexionar en ti, en tu cruz, en lo que es tomar la cruz y poder tomar decisiones, porque también es tiempo de tomar decisiones. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén.
y amén. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sigue todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, justo hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros. De nuestra parte es todo. Le esperamos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Que pase un buen domingo en compañía de los suyos. Que Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Buena tarde.